te bendiga, estamos conectados de Argentina a Buenos Aires. Bienvenidos a todos a través de Facebook y a través de Instagram. Yahweh les bendiga, Shabbat Shalom. Buen reposo para todos, bienvenidos. Estamos entonces ya Ministerio de Hacienda Antigua, conectados en un nuevo mensaje. Hoy un mensaje especial, un mensaje que va dirigido a un grupo específico de personas. Es un mensaje de exhortación, un mensaje de edificación y es un mensaje de aprendizaje. Así que damos gracias a Yahweh por este día de reposo. Bendiciones, shalom para todos. Y vamos a iniciar entonces con este mensaje. Vamos a hacer una oración al Padre, primeramente entregando esta palabra a Él. Así que damos gracias a Yahweh por permitirnos predicar su palabra y su verdad. Así que bienvenidos a todos, vamos a hacer una oración y ya comenzamos con el mensaje. Gracias Yahweh, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias Padre por este día de reposo, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te pido Padre que este mensaje pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche. Primeramente para el católico, aquel que adora imágenes, aquel que cree en santos, aquellos que creen en vírgenes. Yo te pido que este mensaje pueda traer luz, claridad, luz y bendición a cada uno de ellos para que puedan encontrar y conocer tu verdad a la luz de las Escrituras. Padre, yo te pido que tú puedas sacar toda venda, todo lo que no deja ver tu verdad a tu pueblo, a tus hijos, en el nombre de tu Hijo amado. Yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por el Ministerio de Hacienda Antigua. Te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es un mensaje especial que va directamente para todos aquellos que creen en vírgenes, en santos, aquellos que van a una iglesia católica, aquellos que tienen doctrina apostólica romana. Y esto es un mensaje obviamente siempre con el fin de compartir la verdad de Yahweh de una manera respetuosa. Este mensaje no tiene el propósito ni el fin de atacar a nadie, de confrontar a nadie, solamente de predicar la verdad de Yahweh. Y justamente hoy vamos a tocar este tema, que es un tema importante, que es un mensaje que Yahweh me dio cuando estaba en la tierra de México y me hablaba de la importancia de entender el origen de todos los que son los santos, llamados santos, vírgenes, todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. Y es un mensaje que a través del Espíritu de Yahweh muchos van a recibir luz y claridad con respecto a las Escrituras y entender de fondo qué hay detrás de todas las imágenes, de todos los santos, de todas las vírgenes en las iglesias católicas. Así que este mensaje es para todo aquel que cree en Yahweh, cree en su Hijo, obviamente a través de lo que se conoce en el español, en el latín, como Dios, como Jesús, aquellos que creen en santos, en vírgenes, etc. Y que puedan compartirlo si conocen a alguien que es católico, católica, o aquellos que veneran a imágenes o a santos, también, porque este mensaje va especialmente para estas personas. Así que el mensaje de hoy, el título de hoy se llama Santos o Demonios. Santos o demonios. ¿Y por qué se llama así? Porque tenemos que entender si todas las imágenes, todos los santos que hay en la Iglesia Católica, cuando uno va, yo he ido en tiempo de mi vida, he ido a varias congregaciones, reuniones, misas en la Iglesia Católica, y muchas veces cuando uno va, ve muchos santos, muchas imágenes, se veneran mucho a los papas. Hay muchos papas durante toda la historia de la Iglesia Católica. Podemos ver también que hay muchos que adoran a vírgenes. Está
en cada país una virgen. Acá, por ejemplo, la más conocida es la Virgen de Luján, en lo que es Buenos Aires, Argentina, como la Virgen de Guadalupe, y en cada país tiene un nombre diferente, como México, Colombia, etc. Entonces, ¿por qué se llama así el título? Porque hoy vamos a descubrir que atrás de estos santos, de estas imágenes y de estas vírgenes, hay demonios, hay espíritus oscuros que son utilizados por Satanás. Vamos a descubrir hoy que todo lo que es imagen, todo lo que es santo, todo lo que es en sí la doctrina que la Iglesia Católica ha enseñado durante siglos, ha sido un engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque es idolatría delante de Yahweh. Y hoy vamos a ver y escudriñar cada versículo bíblico que es la misma Biblia. ¿Por qué? Porque es la misma Biblia que tienen los católicos con los cristianos. Lo que sucede es que la Iglesia Católica se encargó de sacar versículos bíblicos. Se encargó de cambiar y de manipular muchos versículos bíblicos que hablan en contra de las imágenes, en contra de santos y de la idolatría. Lo que cambia de la Biblia es que la Biblia católica tiene otros libros más agregados de obispos y tiene adulterado los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque dentro de los primeros mandamientos claramente dice Yahweh: no adorarás a ninguna imagen, no te postrarás a ninguna imagen, ni le servirás, ni le harás culto o le rendirás culto. Y claramente dice que no harás ninguna imagen de madera, de mármol, sea estatua, sea virgen o lo que sea, no te inclinarás a ella. Entonces vamos a ver cómo la Iglesia Católica ha injertado muchas en sí falsas doctrinas, pero también ha manipulado las Escrituras. Y para aquellos que quizás no saben lo que estoy hablando, si ustedes investigan, van a poder darse cuenta que Roma siempre manipuló la verdad de Yahweh, como las falsas doctrinas que puso, donde luego el cristianismo adoptó falsas doctrinas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si un católico, alguien que va a una iglesia católica, que adora a una virgen, que venera a un santo, uno le dice que son demonios, obviamente es chocante. Pero tenemos que entender que esto se discierne espiritualmente. Solo espiritualmente se puede discernir lo que vamos a hablar hoy. Es decir, que solo el Espíritu de Yahweh puede darte la luz y el entendimiento con respecto a este tema. Porque si lo querés pensar, razonar o lo querés analizar, no lo vas a poder entender. Por eso tenemos que entender lo que dice Pablo, Efesios 6. La lucha nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra el ser humano, sino contra el mundo espiritual, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. ¿Por qué? Porque es contra demonios, principados, huestes de maldad, regiones de las regiones celestes, demonios, espíritus oscuros. Así es la batalla entre la luz y las tinieblas. Y cuando estudiamos el origen de la idolatría, que muchas veces yo he dado mensajes, el origen de la idolatría viene hace más de 4000 años en la humanidad, en la antigua Babilonia, a través de Nimrod, Semiramis y Tamuz. De ahí nace la doctrina de la Trinidad, de ahí nace la madre con ese niño en los brazos, de ahí nace el origen de la Navidad, de ahí nace en sí mucho paganismo e idolatría. Y la Iglesia Católica, Roma, que surge fuertemente en el siglo III a través del emperador Constantino, ahí ellos toman muchas falsas doctrinas, paganismo, idolatría, de lo que eran los griegos, lo que eran en sí luego los celtas y los babilónicos en la antigüedad. Y lamentablemente hoy millones de personas en el mundo entero, y esto es algo que quiero que se entienda, muchos
que son parte de la Iglesia Católica, muchos que adoran imágenes, que veneran santos, muchos son parte del pueblo de Yahweh. ¿Por qué? Porque si bien están errados en un montón de cosas, muchos son realmente hijos de Yahweh. Por eso tenemos que entender que la restauración y la verdad de Yahweh no solo tiene que llegar al cristianismo, a las iglesias cristianas, sino también a los católicos. Por eso dice Apocalipsis, Yahweh mismo dice, pueblo mío, sal de ahí, pueblo mío, porque en una hora será destruido. ¿De qué hablaba? De la gran Babilonia y la gran ramera. Y cuando estudiamos Apocalipsis, claramente que la gran Babilonia y la gran ramera es Babilonia la antigua, pero la imagen de la bestia, porque la bestia es Roma, la antigua Roma, la imagen de la bestia es la Iglesia Católica. Y tenemos que entender que esa gran ramera es la madre de todas las religiones. ¿Por qué? Porque las rameras que son hijas son las religiones. Por eso dentro de la iglesia cristiana hay millones de personas que son parte del pueblo de Yahweh que necesitan conocer la restauración, pero también dentro de la iglesia católica. Nadie puede decir si es católico o es cristiano, están perdidos. Porque si tienen el Espíritu de Yahweh, si creen en el Mashiach, a pesar del error que están haciendo, pueden ser restaurados y venir a la verdad de Yahweh. Entonces, claramente en Oseas dice la Escritura, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que la mayoría del pueblo de Yahweh que está en la iglesia católica no sabe que venerar a imágenes, santos, vírgenes es idolatría, y la idolatría es un pecado que Yahweh no perdona si no se por causa de eso. Ahora miren lo que dice el salmista. El salmista habla de Yahweh, el único Elohe, creador de los cielos y la tierra, y sobre los ídolos. Yahweh le dijo a Moisés, en el español se le conoce como el único creador vivo, no hay otro como él, no hay otro. Yahshua es su hijo, pero no hay otro como él. Por eso el salmista dice, Yahweh y los ídolos. Y dice el salmista, habla el salmista, pero de parte de Yahweh dice, los ídolos son de plata y oro, tienen boca y no hablan, ojos y no ven, orejas y no oyen, narices y no huelen. Tienen manos y no palpan, pies y no caminan. ¿Qué son los ídolos? ¿Qué son las imágenes? ¿Qué son los santos? Son muñecos hechos de mármol, de oro, de plata, de madera, de yeso. No tienen vida. Sí, pero yo he visto a la Virgen llorar. Yo he visto que de la Virgen salió sangre. Yo he visto la imagen que me habló una Virgen, que me habló un santo. Esos son demonios. No son vírgenes. No son santos que salen de la tumba y le hablan a los seres humanos. Son demonios que se disfrazan. Satanás es astuto. Los demonios pueden materializarse en bestias y pueden aparecerse como espíritus engañadores. Y mucha gente que cree en los santos, en las imágenes, que creen en las vírgenes, son personas ignorantes en el mundo espiritual. Porque no conocen el mundo espiritual. Sí, pero la Virgen vino, me habló y me sanó. Vino y me tocó o le pedí algo y lo hizo. Son demonios que opera Satanás. Satanás también tiene poder para hacer milagros. También tiene poder para manifestarse sobre el ser humano. Y tenemos que entender que Yahweh habla claramente. Todo aquel que es santo, ídolo, virgen, aunque tengan ojos, tengan orejas, tengan boca, aunque tengan nariz, aunque tengan manos, pies, no tienen vida. Si se manifiesta
una imagen, un ídolo, un santo, una virgen, es porque hay un demonio atrás que está queriendo engañar a la gente. Y esto lo digo con respeto, pero mucha gente que son católicos y que adoran a imágenes, a santos, a vírgenes, son ignorantes al mundo espiritual. Miren lo que dice el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 18. ¿De qué sirve un ídolo? Si es mudo, si es sordo y no ve. Es decir, ¿de qué te sirve tener una imagen en tu casa? Tener una virgen, tener un muñeco, tener una estatua. ¿De qué te sirve levantar un altar si no tienen vida? Y si se manifiesta algo, son demonios queriendo engañar al ser humano. Salmo 97, 7. Dice el salmista: sean avergonzados todos los que adoran a imágenes, ídolos y santos. ¿Por qué avergonzados? Porque va a llegar el momento que cuando ocurran las cosas que tengan que ocurrir en la tierra, lo que esté profetizado, según la escritura ya en Apocalipsis, muchos van a invocar a sus santos, muchos van a invocar a sus imágenes, a sus vírgenes, y no van a responder. ¿En qué sentido? No van a poder ayudarlos. Se van a manifestar muchos, pero no le van a poder resolver sus situaciones. Los demonios pueden hacer milagros, pero están limitados. El único que te puede guardar de lo que viene a la tierra es Yahweh a través de su Espíritu. Por eso muchas personas primero quieren ver para creer. Ver la imagen, ver el santo, ver al ídolo, ver a la virgen y ahí sí creer. Acá Argentina es un país muy idólatra, donde buscan tener imágenes, buscan tener santos. Y los prueban. Si tú me das esto, yo te voy a servir, yo te voy a hacer ofrenda, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Acá hay un demonio muy fuerte que es el espíritu de la muerte, que es San la Muerte. Como en otros países que es fuerte, como Colombia, como México, y acá entregan a sus niños. Yo conozco gente y puedo dar testimonio de personas que decían: si me sanás a mí de esta enfermedad, si sanás a mi mamá, si haces eso, si haces el otro, yo te voy a consagrar a mi hijo, a mi hija. Y así lo hacen. Y el espíritu de la muerte, que es literalmente San la Muerte, es el mismo demonio que opera a través de Satanás, que luego toman las almas cautivas y luego se los llevan cuando ellos quieren. Entonces tenemos que entender que los que adoran imágenes, a santos, a vírgenes, son ignorantes en el mundo espiritual. Si Yahweh no le saca el velo, si el espíritu de Yahweh no le da luz y entendimiento, no podrán ver la verdad. Miren lo que dice Jeremías. Yahweh a través de Jeremías hablando y dice: mi pueblo clama a santos, a imágenes, a dioses. En la hora de su aflicción, ellos, sus santos, sus vírgenes, sus ídolos, no van a poder salvarlos. Y va a llegar el momento donde muchos van a clamar en la iglesia católica a las imágenes, a las vírgenes, y no van a responder, porque no tienen el poder que tiene el poder de Yahweh a través de su espíritu. Entonces vemos que aún el pueblo de Israel cometía los mismos errores de idolatría. Se iban tras imágenes, falsos dioses, y se olvidaban del verdadero Elohe, el verdadero creador, Yahweh de los ejércitos. Por eso sigue diciendo ahí, profeta Isaías 45:20, los que adoran a ídolos no tienen conocimiento. Los que adoran a ídolos, los que adoran a santos, a vírgenes,
no tienen conocimiento. ¿Qué conocimiento? Físico, no, espiritual. No conocen el reino de la luz ni el reino de las tinieblas. No pueden discernir el mundo espiritual. Yahweh habla a través de Isaías. Los que adoran, los que se postran, los que levantan ofrenda a ídolos, a santos, a vírgenes, no tienen conocimiento y no se dan cuenta, dice Isaías, que no pueden salvar. Los santos, los ídolos, no pueden salvar. Satanás puede hacer milagros, sí, a través de demonios. Las imágenes pueden hablar, se pueden manifestar. Pueden aparecer vírgenes como en tantos pueblos han aparecido y le han hecho altares y le han dedicado días a diferentes santos, a vírgenes. Aún en octubre, que está Halloween, que es una fiesta satánica, que muchos cristianos la celebran y están totalmente errados, también celebran el Día de los Muertos, que también es una fiesta satánica. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay un mundo espiritual que rige el mundo físico. Y todas las personas que están bajo la adoración a ídolos, a santos, están cegados espiritualmente. Por eso dice, no tienen conocimiento, no tienen profundidad de lo que están haciendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando vamos a las Escrituras, claramente nos habla de que Yahweh, el Elohe de Israel, el Dios de Israel, no acepta ninguna adoración que no sea para Él. Por eso Él dice, solo a mí me adorarán, solo a mí me servirán. Y quizás hay una persona que ahora está escuchando este mensaje que es católica, su familia, que va a la iglesia católica o que no va, pero cree en la Virgen María, que cree en la Virgen Guadalupe, que cree en los santos, en el Ochitojín, en el San La Muerte, en tantos santos, y es una ofensa lo que estoy diciendo. Pero ¿qué es lo que les puedo decir? Oren, busquen al Padre, escudriñen las Escrituras. Y el Espíritu del Padre, el Espíritu de Santidad, les va a mostrar la verdad. Porque muchas personas están engañadas. Muchas personas que van y adoran a santos y hacen ofrendas y van a la iglesia católica, lo hacen también por herencia familiar. Mis abuelos lo hacían, mi papá lo hacen y ahora yo lo hago. Ahora, es importante entender un poquito acerca de la historia. En el siglo X, específicamente en el siglo X, la Iglesia Católica comenzó a canonizar a muchas personas, específicamente en el 993. Y desde a partir de ahí en adelante canonizaron más de 900 personas. ¿Qué es canonizar? Es hacer una persona santa. La Iglesia Católica digan, bueno, ahora Agustín, vamos a dar ejemplo, Agustín de Hipona, siglo II, vamos a canonizarlo, será San Agustín de Hipona. Ahora vamos a canonizar a Eric Teixeira, San Eric Teixeira. La Iglesia Católica daba ese decreto, esa orden, y a partir del siglo X comenzaron a canonizar a muchas personas. El primero de ellos fue Ulírico, que fue llamado San Urílico, que fue en el siglo X. Y vemos que así sucesivamente está llegando casi a 1000 santos canonizados por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica oficialmente en el mundo entero es la Iglesia del Señor o la Iglesia de Dios. Es la oficial. Hoy en día el Papa Francisco, que es el último Papa que hasta el día de hoy está vigente, ha canonizado muchos más santos, a muchas más personas. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Hay muchas personas que han hecho bien, que han ayudado a mucha gente durante la historia de la humanidad.
Pero la Iglesia Católica no tiene la autoridad dada por Yahweh de canonizar a alguien y hacerlo santo. Porque el único que es santo es nuestro amado Padre, es nuestro amado Salvador, el Hijo, su Espíritu, el Espíritu de Santidad. Y todo aquel que tenga el Espíritu de Yahweh es santificado. Y somos santos, apartados y santificados por medio del sacrificio del Mesías y por medio del Espíritu de Yahweh. De esa manera podemos ser llamados santificados o santos o apartados para Yahweh. Pero ninguna iglesia, ni católica, ni cristiana, ninguna denominación puede tener la autoridad de decir, ahora vamos a hacer a Erit Iseira santo. Porque el Espíritu de Yahweh es el único que nos puede santificar por medio de la sangre preciosa de nuestro amado Salvador. Muchas personas durante toda la historia se han inclinado, los papas se han inclinado a muchos santos y pedirles milagros. Y el único dador de los milagros es Yahweh. Pero ¿qué pasa? Satanás es astuto y Satanás lo que quiere es engañar a la humanidad. Muchas personas que van a la iglesia piden milagros a santos, a vírgenes, a ídolos, al Papa, a la Iglesia Católica, y muchas veces ocurren milagros. Y la pregunta es, si ocurren milagros, entonces esto es del Padre. Y muchas veces los milagros vienen por medio de Satanás, porque los demonios se manifiestan a través de las imágenes, a través de los santos, pero también Yahweh por misericordia hace la obra. ¿Por qué? Porque Yahweh ama las almas, a pesar de que el ser humano está en error. Por eso me ha mandado el Padre a dar este mensaje para que todo aquel que está en esta situación salga del error y venga a la verdad de Yahweh. Puedan realmente tener una relación con Él, una intimidad con Él a través de su espíritu y no tener una religión y buscando mediadores falsos. Por ejemplo, ninguna virgen es una mediadora al Padre. Aquí en Argentina es llamada la Virgen María. En otros países está otra virgen que sería el mediador entre Dios y el hombre. El único mediador es Yahshua el Mesías. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Camino al Padre, la verdad de este mundo y la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno ve que la Iglesia Católica canoniza a muchos santos, seguramente tienen motivo de decir sí, porque hicieron bien acá, hicieron bien allá, y está bien, pero no es para santificarlos, no es para apartarlos ni canonizarlos, porque eso es un error. Y si Pedro, Pablo, si Juan, si Tomás y tantos más discípulos del Mesías los llamaban santos, San Lucas, San Mateo, ¿por qué? Porque tenían el Espíritu de Yahweh. Ahora tenemos que entender algo. ¿Qué es la fe? La palabra fe en el hebreo es emuná. Certeza, convicción y seguridad. ¿Qué es la fe? En el español dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve con los ojos naturales. Es decir, la fe es la certeza que va a venir lo que estoy pidiendo. Yo estoy seguro, la certeza de lo que espero. Y luego dice la convicción, la seguridad de lo que no veo con los ojos naturales. Pero la fe, para el que adora imágenes, ídolos, vírgenes, la fe dentro de la Iglesia Católica muchas veces obra de manera diferente. Primeramente necesitan tocar, primeramente necesitan obrar, primeramente tienen que sacrificarse para que ese santo, esa virgen, pueda manifestarse. Y esa no es la verdadera fe. Bienaventurados los que creen sin ver, dijo Yahshua.
Entonces es importante entender qué es realmente la fe. Muchas personas acá adoran mucho a la Virgen María y caminan kilómetros para pedirle promesas. Y cuando cumple ese pedido a esa Virgen o a ese santo, lo cumplen, ellos tienen que devolver lo que prometieron. Y ellos dicen, yo tuve fe y la Virgen y el santo me respondió. Y hay algo que tenemos que entender. Yahweh, el verdadero Dios, no obra por medio de vírgenes, por medio de santos, por medio de imágenes, porque es idolatría. Para que Yahweh escuche la oración de las personas, es a través del nombre de su Hijo. Todo lo que pidan en mi nombre será hecho. Todo lo que pidan en mi nombre. En el español nosotros conocemos como Jesús. En el hebreo es Yahshua. En arameo es Yeshua. En el nombre del Hijo será hecho en la voluntad del Padre. Por eso tenemos que entender que muchas oraciones que muchas personas hacen a vírgenes, a santos, a imágenes, etc., pidiéndole al Creador, muchas veces no llega a Yahweh, porque no usan el mediador correcto. ¿Y quién hace el milagro? Satanás. Satanás es astuto. Satanás buscará la manera de engañar al ser humano para que crean que es de Yahweh, pero es él. Ninguna imagen, ninguna virgen, ningún santo puede llegar al Creador, a Yahweh. ¿Por qué? Porque el único mediador entre el hombre y Yahweh y el Padre Celestial es su Hijo. Y muchas veces, muchas personas dentro del catolicismo dicen, sí, pero María es la madre de Dios, te dicen. Y muchas personas hablan, y muchas personas hacen rezos, y muchas personas repiten oraciones creyendo que está bien, pero no están bien. Cuando vamos a las Escrituras, María, que en el hebreo, en el nombre original de María es Miriam. Miriam era una mujer sencilla, virgen, una pequeña adolescente, donde Yahweh determinó que su hijo naciera desde su vientre. Siendo virgen, queda embarazada. Es decir, ella no tuvo intimidad con José, sino que el mismo Espíritu de Yahweh puso ese esperma, esa cera, esa semilla, esa vida que era el Mesías, el Hijo de Yahweh, dentro del óvulo de María, de Miriam. María o Miriam nunca tuvo una autoridad de ser mediadora entre el hombre y Yahweh. Entonces la Iglesia Católica ha enseñado y ha injertado muchas cosas que no son verdad. Como la santidad. La santidad no es cómo me visto, la santidad no es lo que hago yo en la congregación o en la iglesia, o hago en la misa, o de qué manera me puedo presentar. La santidad viene a través del Espíritu de Yahweh. La santidad es espiritual, es interna y no física. Por eso muchas personas viven bajo religión. Voy el domingo a la iglesia, oro, leo la Biblia, voy a misa, voy a la congregación y ya está, limpio mis pecados, sigo mi vida. Eso es una religión. Religión viene del latín religar, que significa atarse, ponerse bajo sujeción a doctrinas y normas. Y Yahweh nunca nos llamó a religión, sino a una relación con Él, a través de su Espíritu, a través de su Hijo. Entonces, tenemos que entender lo que es santidad. Tenemos que entender que Yahshua es el único mediador al Padre. ¿Por qué? Porque la madre del Mesías, la madre del Salvador, hoy está descansando.
hoy está en el Seol, hoy está su alma en reposo, no puede ser mediadora de nadie. Y esto es algo que tenemos que entender, porque la Iglesia Católica nos enseñó que el que muere se va directamente al cielo, y en el hebreo nos habla de Seol, lugar de los muertos. Por eso el Mesías le dijo, tranquilos, Lázaro duerme. ¿Por qué? Porque estaba en el Seol. Oró a Yahweh, al Padre, pidiéndole, por favor, resucítalo, saca su alma del Seol. Cuando Yahshua le dice al ladrón, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No estaría ese día en el paraíso si no te digo hoy, te afirmo hoy, falta una coma ahí en la Reina Valera, vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando Él regrese por segunda vez en las nubes. Entonces, María, la madre del Mesías, del Salvador, en el hebreo es Miriam, no está en el cielo, no es la mediadora con Yahweh, ni es la mediadora con el ser humano. Y el único que puede ser llamado santo es aquel que tiene el espíritu de santidad, los frutos manifestados y los dones. Porque la palabra santo en el hebreo es kadosh, que significa apartado. ¿Apartado para qué? Para Yahweh, para servir a Yahweh. Una persona santa es aquella que fluye el espíritu de santidad sobre él. Nosotros no podemos por nuestra propia cuenta ser santos, porque el que dice ser santo y no es a través del espíritu de Yahweh, en realidad es un religioso. Por eso tenemos que entender que los demonios se ocultan detrás de las imágenes, detrás de los santos, detrás de las vírgenes. No sé si le has pasado, pero yo las veces que he ido a las iglesias católicas, después de muchos años de conocer la verdad, siento opresión. ¿Por qué? Porque es cueva de demonios. Por eso dice Apocalipsis. Sal de ahí, pueblo mío, en una hora será destruida. ¿Por qué? Porque es una cueva de demonios. Detrás de esas imágenes, detrás de esos santos, hay demonios. Y aquel que no conoce el mundo espiritual no puede discernir esto. No sé si alguna vez fueron a una iglesia católica y vieron las imágenes que hay dentro y por fuera. Por fuera hay muchas gárgolas, hay muchos demonios en las puntas, como cubriendo, gobernando el lugar. Luego hay niños desnudos, aún hay imágenes de perversión sexual. En el Vaticano también hay muchas imágenes terribles de desnudos y de demonios. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay eso? Porque está todo consagrado a Satanás. La mayoría de las iglesias católicas están en oscuridad, hay muertos, cadáveres dentro de las iglesias, hay catacumbas, hay tumbas, hay túneles, donde muchas veces hacen cosas ahí que no son de Yahweh, y muchas veces han salido a luz muchos testimonios de cosas terribles. Entonces la pregunta ¿es la iglesia de Yahweh? No, es la gran Babilonia, es la gran ramera que Roma durante toda la historia de la humanidad ha hecho desastre. Es esa cuarta bestia espantosa que Daniel vio en las profecías en los últimos tiempos. Esa Roma antigua que gobernó el mundo. Y luego, a través de esa bestia, salió el falso profeta, que es el Papa. El anticristo, que será el último que gobernará el mundo. Luego nos habla de la imagen de la bestia, que es la Iglesia Católica. Luego nos habla también de la marca de la bestia, que es la idolatría. El número de la bestia, que es 666, que es el número 6 de hombre multiplicado en maldad. Entonces vemos que estamos en un mundo totalmente corrompido. En un mundo de tinieblas, donde supuestamente es la iglesia escogida y en realidad es toda una mentira. Es todo un engaño de Satanás. Entonces, la Iglesia Católica nos ha mentido muchísimo. La Iglesia Católica, el papado, conoce la verdad realmente como son.
Y Yahweh claramente nos habla de la importancia de no caer en idolatría. Y si ustedes van a leer la Biblia católica, claramente dice en los mandamientos muchas verdades, pero no dice no adorarás ninguna imagen, ningún ídolo, ni te postrarás a ella. ¿Por qué? Porque ellos manipularon las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo cuadro, imagen, estampilla, todo santo, toda estatua que tengan en sus casas, que tengan en la iglesia, todo está cargado y consagrado a Satanás. Porque los demonios se mueven a través de esos santos. Son consagrados a Satanás. Son portales donde ellos entran y salen cuando quieren. Y hay algo que tenemos que entender. Y hay muchas veces, yo he tenido muchos testimonios de tantos años que sirvo a Yahweh. He visto familias enteras en miseria, en pobreza, en enfermedad, teniendo altares en su casa, adorando imágenes, vírgenes, adorando ángeles. Muchos adoran ángeles. Los ángeles no son para adorar, porque el que quiere ser adorado y que es un ángel caído es Satanás. Y esta idolatría que muchos tienen, este tema de postrarse, de adorar, de hacer ofrenda a imágenes, a santos, a vírgenes, trae miseria, trae pobreza y trae enfermedad. Porque la marca de la bestia es la idolatría. Yahweh aborrece la idolatría. Porque la idolatría, cuando vemos la historia del pueblo de Israel y vemos la historia de la humanidad, todos terminaron muertos. Por eso hay algo que tenemos que entender. Que Yahweh está hablándole a su pueblo que está hoy en las iglesias católicas. Aquellos que adoran a imágenes, a santos, a vírgenes. Arrepiéntanse. Salgan de ahí, pueblo mío, porque viene juicio. Y cuando caiga el juicio de Yahweh, va a caer sobre la gran ramera y la gran Babilonia. Cuando vemos imágenes, cuando vemos en sí estampillas, cuando vemos vírgenes, cuando vemos cualquier tipo de adoración, son demonios que se manifiestan en ese lugar. Entonces, ningún papa, ningún santo canonizado, ninguna virgen, nadie que pueda ser adorado es realmente verdadero, no es de Yahweh. Eso no es ser santo, sino que son demonios. Cada imagen que uno puede ver. Aún, escúchenme lo que voy a decir, si uno va a una iglesia católica, ve al Mesías ahí crucificado. Eso es idolatría. Toda imagen es idolatría. Por eso dice Yahweh, no te harás ninguna imagen, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Por eso no hay que tener ninguna imagen. Tener al Mesías ahí, en el madero, crucificado, es idolatría. ¿Por qué? Primero, Él resucitó. Segundo, tener una imagen de Él es idolatría. Yo respeto a hermanos que suben imágenes, que a veces dicen, mirá, se parece al Mesías o hacen dibujos. Está bien, pero no hay que tener ninguna imagen. Nadie puede decir, este es el Mesías, este es el Salvador, este es Yahshua, porque nadie puede verlo. Nadie puede verlo, nadie puede decir si es así. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando Él regrese en las nubes. Y yo sé que muchas personas creen en Él, creen en su sacrificio y está bien que lo hagan. Pero tenerlo con un madero clavado o crucificado tampoco está bien. Porque no hay que tener ningún tipo de imagen. Por eso la mayoría de los países tienen su credo, tienen su cultura, su religión, sus santos. Pero tenemos que entender algo, Satanás está en el mundo entero. Satanás rige en el mundo entero.
Y si nos ponemos a analizar de todos los santos que hay, de todas las vírgenes, de toda idolatría que hay en el mundo, son los mismos con otros nombres. Entonces Yahweh está hablando fuerte a aquellos que creen en Yahweh, pero de una manera incorrecta, que buscan de su Hijo de una manera incorrecta. Éxodo 23 dice, Yahweh mismo, no tendrás otro Dios o otros dioses delante de mí. Es decir, que el único Dios o Elohe, poderoso, creador, es Yahweh. El Yud Hei Vav Hei, el yo soy el que soy. Porque ese es su nombre. Nosotros, quizás algunos de ustedes lo conocen como Señor, como Jehová, como Dios. Y esas son las traducciones de varias traducciones bíblicas. Pero el nombre en hebreo es correcto. Las 4 letras del hebreo. Yud, Hei, Vav, Hei. El yo soy el que soy. La transliteración en el hebreo es Yahweh. Ese es el nombre correcto. Y Yahweh dice, no te harás imagen, ni mía, ni de mi hijo, ni de mi espíritu, ni nada por el estilo. Ni ídolo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ni en las aguas. No te harás ninguna imagen. No podemos adorar en ninguna imagen. Yahweh es energía, Yahweh es luz, Yahweh no tiene cuerpo. En la imagen de Yahweh, la imagen de nuestro Padre Celestial es su Hijo. Por eso dice Hebreos, la imagen de el Elohe invisible, del Creador invisible, del Padre invisible. No adorarás ninguna imagen, no le servirás, ni te postrarás, porque yo castigo este pecado que es la idolatría, yo castigo su iniquidad hasta la 4ª generación. ¿Qué es castigo? La consecuencia del pecado. Es decir, que si vos, papá o mamá, estás bajo idolatría, adorás a imágenes, a santos, a vírgenes, estás cometiendo un pecado que Éxodo capítulo 20, versículo 3 está. Ahora, si agarrás la Biblia católica, no está este versículo, porque lo sacaron. Obvio, imagínense, vas a una iglesia católica y el cura dice, no adorarás ninguna imagen, ningún santo, ninguna virgen. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué es todo esto lo que hay acá? Lo sacaron. ¿Para qué? Para que muchos caigan en el error. Y Yahweh dice, no adorarás, no servirás, porque yo castigo. Va a haber consecuencia hasta la 4ª generación. Si papá y mamá están bajo idolatría, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos tendrán consecuencias. Y este es el versículo que muchos interpretan mal en la Biblia. Cuando te dicen, no, la maldición generacional. La maldición generacional puede llegar hasta la 4ª generación. Sacan de contexto el versículo, porque Deuteronomio lo dice Éxodo. Este versículo está hablando de idolatría. La consecuencia del pecado de los padres llega hasta la 4ª de la idolatría. Los hijos pueden pagar las consecuencias por culpa de los padres. Por eso el mensaje que hablábamos del principio. Muchos que caen en adoración a santos, a vírgenes, a ídolos, dice la Escritura, no tienen conocimiento espiritual. Son ignorantes en el mundo espiritual. Y Yahweh está buscando que se arrepientan y se vuelvan a Él. Por eso dice el Levítico 26, versículo 1. No harás ningún ídolo. No levantarás ninguna imagen. Ningún ídolo, ninguna estampita, ninguna imagen, ninguna virgen. Nada que sea tallado, trabajado de piedra, de mármol, de oro, de plata. No te inclinarás a ella, dice Yahweh. ¿Más claro? Imposible. Y esto es una decisión personal. El que quiere seguir en la idolatría, el que quiere seguir adorando imágenes, es una decisión personal. Pero las consecuencias son graves. Miren lo que dice Jonás
capítulo 2, versículo 8. Los que confían en ídolos, en imagen, no tendrán misericordia, porque caerán bajo la ira de Yahweh. Yahweh aborrece la idolatría. ¿Qué es aborrecer? Rechazo. Yahweh rechaza la idolatría. Porque dice Apocalipsis 9:20, aún así, si no se arrepienten de sus pecados, si no dejan de adorar a los demonios, claramente lo dice Apocalipsis 9:20, si no se arrepienten de sus pecados, si no se arrepienten de su idolatría, de adorar a falsos dioses, imágenes, no dejan de adorar a los demonios, imágenes de oro, de plata, de bronce, de madera. Ellos no ven, ellos no oyen, ellos no pueden hablar. En otras palabras, Yahweh les está diciendo, sal de ahí, pueblo mío. Apocalipsis 18, Apocalipsis 19. Sal de ahí, porque es cueva de demonios. Todo aquel que cree en una doctrina apostólica romana, todo aquel que cree en santos, en las vírgenes, en estampitas, ídolos, santos basados a ángeles, san ángeles con los nombres de los ángeles caídos, no es de Yahweh y es idolatría. Yahweh está pidiendo que su pueblo salga del error. ¿Por qué? Porque siempre digo lo mismo. Tenemos que entender las escrituras en su contexto y en su original, que es el hebreo. ¿Por qué? Porque el hombre, la religión, se ha encargado de torcer la verdad de Yahweh, de adulterar las escrituras, de cambiar versículos. Y durante siglos venimos arrastrando falsas doctrinas, arrastrando enseñanzas que no son de Yahweh, no son verdaderas. Por eso en este tiempo Yahweh está diciendo, pueblo, despierta, sal de la religión, sal de las falsas doctrinas, sal de adorar imágenes, de adorar vírgenes, de buscar a mí a través de falsos mediadores. Porque hay un solo mediador, y es Yahshua, el Hijo de Yahweh. Por eso este mensaje va directamente a todas las personas que quizás buscan a Yahweh de una manera incorrecta, de una manera que creen que lo hacen bien. Sí, pero Él me responde, pero la Virgen, pero el Santo lo responde. Sí, pero yo voy a la Iglesia Católica y veo la mano de Dios. Sí, puede ser que por misericordia Yahweh obre, pero no significa que estés en la verdad. Sí, puede ser que recibas milagros, pero no vengan de Yahweh, sino de Satanás. ¿Qué tenés que hacer? Abrir tu corazón, orar a Yahweh en el nombre de su Hijo y pedirle que a través de su Espíritu te muestre la verdad. Si este mensaje viene de Él y es verdad, que te lo muestre, que te lo revele, que te saque esa venda que no te deja ver el mundo espiritual. Porque Él dice claramente, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y ese conocimiento viene a través del conocimiento espiritual. Porque solo el Espíritu de Santidad nos puede mostrar lo que con los ojos naturales no podemos ver. Y claramente dice Apocalipsis, nos habla de 21 juicios determinados por Yahweh sobre la tierra. 7 sellos. 7 trompetas y 7 copas de la ira. No sé si alguna vez leíste Apocalipsis. En el canal de YouTube, Eric Tisera, Ministerio de Antiguo, ahí doy toda la serie de estudio de Apocalipsis, en el contexto hebreo. 7 sellos, 7 trompetas, son para las naciones y para el pueblo de Yahweh en la tierra. Pero las últimas copas, que son 7 copas, los últimos 7 juicios, son las copas de la ira de Yahweh sobre la gran Babilonia, sobre la gran ramera, sobre la bestia, sobre todos aquellos que están en idolatría. Si estás en idolatría, ponte a cuenta delante de Yahweh. Busca al verdadero Elohe, creador. Su nombre es Yahweh,
Yud, Hei, Bab, Hei, el yo soy el que soy, el Dios de Israel, su hijo, Yahshua, el Mesías, el yo soy salva, porque ese es lo que significa Yahshua. Es el nombre correcto en hebreo. Y si vos crees en su hijo, en su sacrificio, a través del Espíritu de Santidad, te va a mostrar el camino que tenés que andar. Saliendo de la religión, saliendo del engaño, ya no invocar a más ningún santo, ninguna virgen, ni nada que sea de idolatría, sino al verdadero Padre. Porque el único mediador es su Hijo. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre será hecho. Yo soy el camino al Padre. Soy la verdad de este mundo. La verdad no está en los ídolos. La verdad no está en los santos. La verdad no está en las imágenes. La verdad no está en las religiones. No está en las iglesias. Solo están en el Padre, en el Hijo y en su Espíritu. Y en su palabra. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Bendecimos el nombre de Yahweh. Y espero que haya sido de bendición este mensaje. Sé que para muchos que quizás son católicos, que van a la iglesia católica, es duro, pero es verdad. La verdad duele, es así. Y los que han escuchado este mensaje, compártanlo a otras personas que necesitan escucharlo, que quizás conocen a algún familiar, algún amigo, que adoran imágenes, santos, que son católicos, etc. Es un mensaje específicamente para todo aquel que realmente está bajo idolatría y que hoy el Padre Yahweh a través de este mensaje está pidiendo que su pueblo salga del error y camine en la verdad. Así que buen reposo para todos, abrazo grande de Argentina a Buenos Aires. Damos gracias a Yahweh entonces por el mensaje, que tengan un buen comienzo de semana. Estaremos ya la semana que viene con otros mensajes más que va a ser de gran bendición, y la escuela del ministerio como siempre todos los miércoles, y la de niños, ya que seguimos adelante con todo lo que el Padre nos ha regalado en el ministerio. Así que Yahweh les bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones. Shalom.